Bueno, entonces, en esta siguiente parte de la explicación, quiero, quiero responder la pregunta de Yanela. Es eh, que tiene que ver con, a mí en este ejercicio me están pidiendo la fuerza hidrostática, ¿no? Sí. Y el tema de este ejercicio, lo que yo quiero aclarar es que en este ejercicio, el nivel del fluido sobrepasó la puerta, una distancia de 2 metros, que yo lo llamo, esa distancia la llamo S. Bueno, ese es un caso. Voy a pasarme rápidamente a otro caso. El fluido, ¿Qué pasa si el fluido no hubiera sobrepasado la puerta, sino hubiera estado al nivel de la puerta? Imagínense que el agua solamente fuera desde B hasta A y no la hubiera sobrepasado para nada. Entonces lo mismo, yo digamos tendré que calcular una fuerza hidrostática y tendré que calcular esto que llamamos el YP, ¿no? Que es esta distancia desde el nivel del fluido hasta acá. En el anterior, entonces tengo que calcular la fuerza hidrostática más toda esta distancia que se llama YP, o que se llama la distancia hasta el centro de presiones, yo la llamo YP. Listo, nos están pidiendo esas dos cosas, la fuerza hidrostática y el YP. Pero si el fluido fuera como este, el YP sería más pequeño porque el fluido, vamos a suponer que en este caso el fluido solo fuera hasta la altura de A. En este caso, uno puede calcular esta distancia como 2/3 de B. Es cierto, se puede calcular como 2/3 de B, ese YP. Y en el de acá, en el anterior, ya aquí no lo puedo calcular como 2/3 de B. Aquí lo tengo que calcular con esta expresión que expliqué ahora, que es que YP es igual a S más B medios más B a la 2 sobre 12 veces S. En la grabación anterior quedó mejor, ¿no? Más B medios. Esto es 12, ¿no? 12. Y en este caso, por estar sumergido a una distancia S, no puedo utilizar la fórmula de 2/3. En este caso sí puedo utilizar la forma de 2/3 porque aquí se forma un triángulo de presiones, mientras que en el anterior se forma un trapecio de presiones. Note usted que la presión comienza a variar desde acá, pero sobre la puerta comienza en este punto. Entonces, la puerta no experimenta un triángulo de presión, solo la puerta, sino un trapecio de presión. Ese trapecio de presión ya no lo puedo calcular con 2/3 de B, sino lo tengo que calcular con toda esta expresión. Ah, ya va. Profe, una pregunta. Ese YP de la expresión que acaba de escribir es el YP de la compuerta solamente, ¿cierto? No de toda la longitud sumergida. Y sí, o sea, es la distancia desde el nivel del fluido, la distancia desde el nivel del fluido hasta donde se está aplicando la fuerza hidrostática. ¿Sí? No es toda la distancia que está sumergida la puerta, porque la distancia que está sumergida la puerta son 2 metros más 3 metros, 5 metros. Y esto nos dio en el ejercicio como 3,71. Bueno, otra cosa. Hay otro tipo de ejercicio, si es qué pasa cuando el nivel del fluido ni siquiera llega a la parte superior de la puerta. Sí, este sería otro posible caso. Entonces también aquí tengo que calcular muchas veces la fuerza hidrostática y además tengo que calcular el YP. El YP, repito, es la distancia desde el nivel del fluido hasta donde se está aplicando la fuerza hidrostática. Esto se llama, o yo lo llamo, YP. YP. En este caso, que la puerta no está, que no está totalmente sumergida, también se puede calcular como 2/3 de B, como 2/3 de B, ¿sí? Y digamos que el único caso diferente es el anterior, ¿no? Ese es el cuando está con una distancia S sumergida. Ahora, aquí hay algo, hasta ahí primero
Me gustaría saber si me hago entender, si me he hecho entender, por favor. Alguien que me retroalimente, me diga, profe, sí, más o menos lo voy entendiendo o no. Como Sí, para... profe, yo la estoy entendiendo, solo que tengo una duda, ¿no? Sí, ¿cuál Eh, es? voy a ver si puedo rayar para hacerme entender mejor. Vale. ¿Quieres Ah, que pero borre está lo grabando, mío ¿no? o me devuelvo No, en alguna? creo que sí está bien. Listo. En la clase pasada habíamos visto que la presión, y en todas las clases, ¿no? Habíamos visto que la presión depende solo de la altura, ¿no? Ujú. De qué tan alto esté sumergido el líquido. O sea que la presión en cualquier punto que uno evalúe, va a depender solamente de la altura, Sí, señor. ¿cierto? Entonces, entonces es correcto decir que uno suponga que aquí se extiende sin tener en cuenta cuánto se extienda para acá. Y mientras esto no esté sumergido, esta parte no esté sumergida, ¿cierto? Exacto, si la Sí, parte sí, sí. derecha no va a estar sumergida. Que la parte derecha no esté sumergida. Entonces, Ah, puede estar sumergida, ¿no? Pero eso generaría otro escenario, ¿no? Sí, eso lo sí, podemos hablar después. Pero sí, lo que estamos mirando es el cambio de presiones de aquí con respecto a esto, ¿cierto? Que eso es lo que genera una diferencia de presiones que genera una fuerza, ¿cierto? O sea, digamos que la presión hidrostática que está haciendo el fluido, esa presión que está haciendo el fluido, este triángulo de presiones que está haciendo el fluido, hace presión y como está con un área o sobre un área, entonces yo multiplico esa presión por el área y me da una fuerza. Y esa es la fuerza que llamamos fuerza hidrostática. Ujú. En ese Sí. caso, la, Dame un segundito la persona que entró ahí a Eh, conversar. Déjame listo, yo profe. primero, usted sabe que yo solo Ya soy está. capaz de hacer una cosa a la vez. Déjame, yo le Listo, respondo la pregunta, terminamos aquí con el ingeniero y le doy paso al otro. listo. Dígame. ¿Podría colocar la diapositiva donde sobrepasa la compuerta? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ahí vemos que usted había marcado el triangulito, ¿no? El triángulo que precisamente expresa que es solamente depende de la altura, ¿cierto? Sí, señor. Por lo que no entiendo de dónde sale esta expresión. Porque sí, exacto. Porque si solamente depende de la altura, este YP, este, si este, no, espere, sí, es que si no había entendido esto. El YP es la distancia desde Sí, donde se exacto. aplica el punto de fuerza, ¿cierto? Sí, señor. El centro de fuerzas hasta la altura del fluido. Ajá. Perfecto. Ah, ya entiendo. Exacto. Sí, porque yo estaba pensando, ¿no? Si es el triángulo, sigue siendo un triángulo, entonces un tercio del triángulo, pues sería más o menos, no sería con esta expresión, sería un tercio de la altura. Sí, señor. Sí, pero es que esto es para YP como tú lo dices. Otra cosa es lo de la fuerza. La fuerza hidrostática sí se calcula con presión por área. Hay que calcular la presión promedio y multiplicarla por el área. Esa fórmula sí no ha cambiado. La única que cambia es la del YP. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, ahora sí, ¿alguien más iba a preguntar algo? profe, en la diapositiva donde está el nivel por debajo del punto A, la altura B que se representa ahí sería la altura del fluido. A ver, dame un segundito en este caso porque es que yo aproveché para rayar varias cositas ahí, pero un segundito que me salí. Descartar, mantener. No, es que aquí ya me salí. Amén. Creo que acá. El lío es que creo que ahora no lo puedo borrar. No, no. Me toca borrar primero acá. Dame un segundito y limpiamos acá todo esto para poder conversar sobre un dibujito más limpio. Bueno, me estás preguntando por este, ¿no? ¿Sí? ¿Me estás preguntando por este dibujo? Ah, donde estaba el nivel del fluido por debajo del punto A, Ok. Por este. señor. Ok. Esa 2 tercios por B sería la altura del fluido o el de la compuerta. No, de B
En este caso ya cambia y B sería esta distancia de acá a acá. Entonces vamos a suponer que fuera 2 metros. Como toda la compuerta tiene altura 3 metros, vamos a suponer que solo 2 metros están sumergidos. Esto sería B, un nuevo B, ¿no? O sea, ¿por qué B? Usted lo debe entender de la siguiente manera. B es la parte que está en contacto entre la compuerta y el fluido. Y en este caso solo 2 metros están en contacto, ¿sí? Por otro lado, hasta ahí me entiende, ¿cierto, Inge? ¿O no? Señor. Listo. Por otro lado, a mí me van a pedir calcular una fuerza hidrostática. Y esa fuerza hidrostática tiene una distancia, ¿no? Que es lo que es una distancia desde el fluido, desde el nivel del fluido hasta donde se aplica esa fuerza, que es lo que les he estado diciendo que se llama Y sub P. Y esa se calcula con 2/3 de B, o sea, 2/3 de 2, ¿sí? 2/3 de 2. ¿Ahí tienes alguna otra pregunta? ¿Te aclaré? ¿Te confundí? Sí, profe, claro, ahí. ¿Listo? O sea, el B va cambiando porque el B usted lo debe entender, por eso hay que leer mucho. Por eso hay que leer mucho. El B se debe entender como la distancia, o sea, qué tanta longitud de la puerta está en contacto con el fluido. Ese es el B. Ese es el B. ¿Sí? Ese es el que realmente a mí me interesa. La puerta puede tener 3 metros de alto, pero a mí lo que me interesa es qué tanto está en contacto con el fluido. ¿Tienes alguna otra pregunta, Inge? No, señor. Yo no me acuerdo si te respondí, Yanela, si te respondí o tienes alguna otra duda. Pues, profe, pues creo que sí. Ni me acuerdo porque fui respondiendo, me fui embolatando y no sé si te embolaté la respuesta a lo que me ibas a preguntar o lo que me estabas preguntando. Profe, lo que yo preguntaba era que si siempre la fuerza resultante se ubicaba abajo, ¿Abajo de qué? o sea, en el fondo del fluido, ahí como a H tercios abajo. Ah, vale, miremos aquí un poquitico el tema de la fuerza resultante entonces para mostrarles algo acá. Por ejemplo, primero vamos a hablar del centroide o el C. El C siempre va, usted tiene que mirar, su puerta es AB y del contacto de la puerta que está en el fluido, que es desde A hasta B, entonces en toda la mitad a eso se llama el centroide. Y más abajito queda el centro de presiones, siempre queda más abajito del centroide, el centro de presión. Eso en ese caso, ¿no? Miremos el otro caso primero. Ah, bueno, perdón, voy a volver un poquitico para escribir algo. Ahora, en este caso, la fuerza siempre se aplica no en el centroide, sino en el centro de presiones, ¿sí? Pero el centroide lo necesitamos porque la distancia desde donde sale el fluido o el nivel del fluido hasta el centroide es lo que se llama HC y sirve para hallar la presión promedio. Entonces, hacia el C no lo necesitemos, digamos en el dibujo, HC sí lo necesitamos para calcular la presión promedio porque la presión, fuerza, repito, es igual a presión promedio por área sumergida. El tema es que para calcular esa presión promedio, vamos a colocarle aquí P sub P, presión promedio, es el peso específico por HC. Entonces, por eso necesitamos tener muy claro el HC, el HC. Y por otro lado, el centro de presiones lo necesitamos porque es que ahí es donde, o sea, el C, el centroide para hallar HC, y el centro de presiones porque ahí es donde va la fuerza. Pero miremos el otro caso, por ejemplo este. El centroide es en toda la mitad del área que está en contacto con el fluido. El contacto está en fluido haciéndose nuevamente desde A hasta B en la compuerta, entonces el centroide vuelve a quedar ahí en la mitad. Y el centro de presiones va a quedar otra vez un poquito más abajo. Entonces está el centroide y el centro de presiones. El centroide siempre es desde el centroide, perdón, HC es desde el centroide hasta el nivel del fluido. Esto será HC. Y repito, sirve para calcular la presión promedio. Y aquí el centro de presiones es para poner la fuerza, para poner la fuerza hidrostática. Para poner la fuerza hidrostática.
Entonces, si ya nos vamos por el lado de la fuerza, esas son como algunas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Finalmente, ¿qué pasa cuando el fluido está por acá, no? Entonces, déjame, yo borro un momentico esto que está acá, que ya lo expliqué ahora. Entonces, y miramos lo que es el centroide ahora y lo que es el centro de presiones. Por acá hay una persona preguntando, profe, qué pena, ¿el momento se hace cuando nos piden la fuerza hecha por el tope? Ya hablamos del momento, ya hablamos del momento. ¿Me acuerdas, Danilo, para hablar ahora de los momentos? Primero déjame ya claro el tema del Y sub P, del C, del centro de presión. Bueno, en este caso, la parte que está en contacto es solo esta parte desde acá hasta acá. Entonces, ¿dónde queda el centroide? Ahora el centroide queda aquí en la mitad de la parte que está en contacto de la puerta. Este es el centroide. Y el centro de presiones, pues un poquitico más abajo se pone el centro de presiones. En el centro de presiones es donde va la fuerza hidrostática. Pero el centroide me sirve para hallar HC. 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 Y HC es la que yo necesito para calcular la presión promedio. Entonces, espero que se entienda por qué es importante el centroide, porque con eso saco HC y eso me permite calcular la presión promedio. Y el centro de presiones es importante porque ahí es donde va la fuerza hidrostática y además es donde se pone el Y sub P. Son varias distancias, pero y todas son importantes. ¿Sí? Entonces, una cosa es el centro de presiones, otra cosa el centroide. Espero que de pronto con esta explicación haya quedado un poquito más claro por qué cada cosa y cómo va cambiando en el ejercicio, ¿no? Pero si no, por favor, alguien que habilite el micrófono y me diga si se está entendiendo, si no, si aclaro algo, pero muy rápidamente, por favor. Pero es que aquí lo que quiero es que los videos no queden tan largos. Entonces, alguien muy rápidamente. Sí, se entiende y está claro. Sí, Vale, profe, se oye claro. vale. Ahora, vamos a mirar otro tema. Bueno, voy a parar primero este video para que fue como de aclarar, ¿no? Como de aclarar. Yo les recomiendo que lo miren detenidamente.